Quinametzin, los gigantes del Valle de México. Cuentan los antiguos nahuas que en el primigenio Valle de México habitaron la primera raza de humanos en el mundo, seres salvajes y gigantes que fueron conocidos como los Quinametzin. En la visión cosmogónica de los pueblos nahuas, los Quinametzin habrían sido los primeros habitantes del mundo. Se les describen como seres crueles que poseían una estatura muy alta y una fuerza física sobrehumana. Estas criaturas habitaron un pasado lejano y caótico y formaron los primeros asentamientos tras la creación del planeta, pero se cuenta, a través de algunas narraciones transcritas de relatos orales indígenas, que estos colosales seres perecieron a causa de un terrible cataclismo. En la obra Historias de las Indias de Nueva España, el fraile dominico Diego Durán utiliza la palabra quiname, que significaría hombres de gran estatura. Posteriormente, en su misma obra, Durán utiliza el vocablo Quinematzin para nombrar a los primeros habitantes del país, México. En el Códice Ríos, también conocido como Códice Vaticano A, los gigantes fueron nombrados con el vocablo náhuatl Xohuilijeque, que posiblemente significa el de 3 pies. En los mitos de los antiguos mexicanos, la creencia en la existencia del Quinametzin está asociada a la leyenda de los 5 soles, los cuales representan 5 grandes épocas sucesivas y simbolizan los 4 elementos esenciales de la naturaleza: agua, tierra, fuego y aire. En la obra Historia de Tlaxcala, el cual es un códice ilustrado y escrito en el siglo XVI, el cronista mestizo Diego Muñoz Camargo relata que el mundo había tenido 2 finales, el primero por inundaciones y tormentas, y el segundo por vientos y huracanes. Durante la primera edad vivían los gigantes, cuyos huesos abundaban en los valles. En la obra Historias de los Mexicanos por sus pinturas, la cual fue escrita en la década de 1530, cabe resaltar que su autoría es controvertida, pero se le atribuye al fraile franciscano y gramático Andrés de Olmos, quien fue un experto en lengua náhuatl. Se comenta que desde el inicio de la colonización española de la Nueva España, mostró tener gran interés en comprender la lengua nativa. El autor menciona en su obra que los gigantes fueron una creación conjunta de los antiguos dioses, generados para constituir la primera raza humana sobre la tierra. Eran hombres de gran fuerza física, capaces de arrancar árboles enteros con sus propias manos, y se alimentaban exclusivamente de ciertas bellotas. Estos seres habitaron el mundo mientras duró el primer sol, Tezcatlipoca. La destrucción de estos humanoides primordiales se habría producido de la siguiente manera. El segundo sol, Quetzalcóatl, usó un gran bastón como arma y tiró a Tezcatlipoca sobre el agua. Derrotado, Tezcatlipoca se convirtió en jaguar y salió a la tierra devorando a todos los gigantes. Francisco López de Gomara, cronista, eclesiástico y oficial de la corona, presenta una versión del mito en la que los gigantes no se sitúan en la primera era del mundo, sino en la segunda. Cabe resaltar que Gomara nunca estuvo en América para escribir su relato sobre la conquista de México. El fraile español se basó fundamentalmente en los informes de terceros, haciendo uso de fuentes radicalmente diferentes a las utilizadas por los religiosos franciscanos y dominicos, que tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con informantes y hojear sus antiguos códices. En su obra Historia de la Conquista de México, Gomara menciona que los indios culúas confirmaron la existencia de 4 soles, o eras primordiales, excluyendo
la quinta era, en el momento de la llegada de los españoles a América. El primer sol fue destruido por la ocurrencia de una gran inundación que extinguió a todos los habitantes del mundo. El segundo sol pereció al caer sobre la tierra, tiempo en que habitaban hombres de más de 4 metros de altura. El tercero acabó siendo consumido por el fuego, que aniquiló a todas las personas y animales. Finalmente, el último sol dejó de existir con la ocurrencia de un gran huracán que arrasó con todas las casas, árboles y piedras. Como hemos visto, el final de estos gigantes por lo general se relaciona con un terrible diluvio. Sin embargo, existe otra historia, por lo tanto, un final distinto que explica la extinción de estos seres. El siguiente relato que se va a mencionar es el resultado de juntar los trabajos de Diego Durán y del jesuita español José de Acosta, el cual escribió Historia Natural y Moral de las Indias en 1590. La historia es la siguiente. Al principio de los tiempos, 6 tribus habrían llegado a habitar el Valle de México: los Xochimilcas, los Chalcas, los Tepanecas, los Colhuas, los Tlaluicas y los Tlaxcaltecas. Sin embargo, más tarde llegaron otras 2 tribus de pueblos bárbaros. La primera estaba formada por los seminómadas chichimecas, pero la segunda tribu estaba compuesta por los gigantes, que habitaban al otro lado de las montañas, y eran conocidos como Quiname, hombres de gran estatura. Eran seres crueles y bestiales, ya que comían carne cruda y practicaban los gestos más abominables, impidiendo que sus tierras fueran ocupadas por forasteros. Siempre habitaron los lugares más agrestes y vagaron de cerro en cerro, practicando crueldades y arrebatando la paz a todos los pueblos de alrededor. La artimaña que utilizaron los habitantes de Cholula y Tlaxcala para destruir esta nación malvada y cruel fue la siguiente: se valieron de la traición y del engaño, y pretendieron estar en paz con ellos, así que prepararon una magnífica comida y un gran festín, mientras que algunos de los anfitriones prepararon una emboscada. Después de emborracharlos y tomar sus armas, atacaron a los enemigos, cogidos por sorpresa y sin armas. Los gigantes agarraron desesperadamente y arrancaron la rama de los árboles más cercanos, como si fuera un nabo blando, pero al final fueron derrotados y los tlaxcaltecas no dejaron a ninguno con vida. La victoria sobre estos gigantescos seres habría provocado un periodo de paz y prosperidad, cuando entonces los tlaxcaltecas podrían vivir en paz con otros linajes y casar a sus hijos e hijas con otros, y despedirse pacíficamente y asistir con honesta competencia a expandir e ilustrar su república, cada cual hasta alcanzar gran crecimiento y fortaleza. Ahora, es posible que la creencia indígena se fundamentara al encontrar en la región de Tepexpan, en el noroeste de la Cuenca de México, restos óseos de fauna del Pleistoceno. Un ejemplo clásico son los restos fúnebres de mamuts. Dicho descubrimiento llevó a los indígenas a confundirlos con los huesos de gigantes, y esta explicación es la que se suele utilizar para explicar el origen de estos colosos mesoamericanos. Precisamente, el Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin lleva el nombre de estos gigantes. La paleontóloga Felisa Aguilar Arellano menciona que el nombre del Museo Quinametzin, vocablo náhuatl que significa gigante, es una alusión a la idea de que en la época prehispánica se tenía sobre los fósiles en Mesoamérica. Cuando encontraban vestigios de megafauna, se creía que aquellos huesos de gran tamaño pertenecían a los gigantes que habían creado al mundo en eras anteriores.